¿Qué tal, discipulitos? Espero que estén muy bien. Soy el Sensei Edwin y el día de hoy les explicaré el tema de problemas aplicativos con razones trigonométricas. ¡Comenzamos! Analicemos el siguiente problema aplicativo, el cual nos dice que una escalera de 10 metros está apoyada de forma inclinada contra una pared. ¿Qué altura alcanza si forma con el suelo un ángulo de 62 grados? Lo primero que tendremos que hacer será realizar un dibujo. Colocamos la escalera de forma inclinada contra una pared. Y por los datos del problema tenemos que la escalera tiene una longitud de 10 metros. El ángulo que se forma entre la escalera y el suelo es de 62 grados, por eso lo colocamos en la parte de abajo. Y nos piden determinar cuál es la altura que puede alcanzar la escalera. Observen que se forma un triángulo rectángulo y que el lado X, al estar frente al ángulo de 62 grados, será nuestro cateto opuesto. Y la longitud de la escalera de 10 metros al estar frente al ángulo recto será la hipotenusa. Ahora tendremos que recordar las razones trigonométricas. Si no recuerdas cuáles son las razones trigonométricas, aquí te dejo el siguiente video. Para recordarlo rápidamente, utilizamos la palabra SOHCAHTOA, donde seno será cateto opuesto entre hipotenusa, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, como acá tenemos cateto opuesto e hipotenusa, eso nos indica que podemos utilizar la razón trigonométrica seno. De esta manera, sustituyendo los valores, tendremos que seno de 62 grados será igual al cateto opuesto x entre la hipotenusa, que vale 10. Entonces, para despejar la x, el 10 que está dividiendo puede pasar multiplicando a la izquierda. Y al multiplicar 10 por seno de 62 grados, obtendremos 8.8294. Entonces, ese será el valor de la altura que alcanza la escalera en esta situación. 8.8294 metros. Ahora analicemos el siguiente problema. Nos indica que desde la ventana más alta de una torre a 23 metros sobre el piso, Rapunzel observa a un valiente caballero que se encuentra a 5 metros de distancia con respecto a la base de la torre. Determina el ángulo de depresión con el que Rapunzel observa al valiente caballero. Según los datos del problema, tenemos que Rapunzel se encuentra a 23 metros de altura. Y también tenemos que el valiente caballero se encuentra a 5 metros de distancia de la torre. Como Rapunzel está mirando al valiente caballero, entonces tendremos que trazar el ángulo de depresión. Recordando que este es aquel ángulo que se forma cuando una persona mira a ver hacia abajo. Entonces, para trazarlo, tenemos que colocar la línea horizontal y trazar la línea de visión con el cual Rapunzel observa al valiente caballero. Y ahí se forma el ángulo de depresión, que denotaremos como X. Ahora podremos observar que se forma un triángulo rectángulo en la parte de arriba. Y además, el lado izquierdo viene siendo lo mismo que el lado derecho, ya que son lados paralelos que tienen la misma longitud. Por lo tanto, mide 23 metros. Y de manera análoga, el lado que está en la parte de arriba del triángulo valdrá 5 metros, ya que es lo mismo que está abajo. En este caso, observen que el lado de 23 metros viene siendo el cateto opuesto, ya que está frente al ángulo X. Y el lado de 5 metros será el cateto adyacente, ya que está junto al ángulo X.
Entonces, utilizando estos dos datos y recordando las razones trigonométricas, tendremos que utilizar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, de estas tres razones trigonométricas utilizaremos tangente, ya que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituyendo los valores tendremos que tangente del ángulo X será igual a 23 entre 5. De donde al hacer la división será que tangente de X es igual a 4.6. Para despejar el ángulo X tendremos que calcular tangente inversa. Y colocamos en la calculadora Shift tangente de 4.6, lo cual nos da un ángulo de 77.7352 grados. Así, el ángulo de depresión mide 77.7352 grados. Eres un crack, discipulito. Analicemos este tercer ejemplo. El problema señala que un observador o persona está a 50 metros de un monumento y que el ángulo de elevación a la punta del monumento es de 25 grados cuando la persona mira a ver hacia arriba. Si el observador mide 1.7 metros, ¿cuál será la altura de este monumento? Para ello, lo primero que tendremos que hacer será colocar a la persona y el monumento. Según los datos, tenemos que la distancia entre la persona y el monumento es de 50 metros. Algo que es importante considerar en este problema es que nos dan la medida de la persona, 1.7 metros. Pero para este problema lo consideraremos de los pies hasta los ojos. Luego tenemos que el ángulo de elevación, que es aquel que se forma con la horizontal, y la visual es de 25 grados, que se obtiene al mirar la punta del monumento. Y nos solicitan determinar la altura completa del monumento. Para ello, lo primero que tendremos que hacer será fijarnos en que se forma un triángulo rectángulo. Y que según los datos tendremos el cateto opuesto porque está justamente enfrente al ángulo de 25 grados. Y también tenemos el cateto adyacente que mide 50 metros. Ahora, si observamos fijamente, si calculamos el cateto opuesto y luego le sumamos la altura de la persona, podremos obtener la altura completa del monumento. De tal manera que la altura del monumento será la suma del cateto opuesto más la altura de la persona. Entonces calculemos el cateto opuesto. Para ello podremos usar las razones trigonométricas. Y en este caso, como tenemos que el cateto opuesto es desconocido y el cateto adyacente es 50 metros, combinándolos podemos utilizar la razón trigonométrica tangente. Sustituyendo los valores, obtendremos que tangente de 25 grados será igual a cateto opuesto entre 50, que es el cateto adyacente. Para despejar el cateto opuesto, pasamos multiplicando el 50 y 50 por tangente de 25 grados será igual a 23.3153. Entonces ya tenemos que la altura del monumento será equivalente a la suma de 23.3153 metros más 1.7 metros, que es la altura de la persona. Entonces la respuesta final será 25.0153 metros. Genial, ¿no? Resolvamos este cuarto ejemplo. El problema nos dice que un cable asegurado al piso se une a la parte superior de una torre de comunicaciones cuya altura es de 15 metros. Si el cable forma un ángulo de 32 grados con la torre, ¿cuál es la longitud del cable? Entonces, para resolverlo, coloquemos la imagen de la torre y el cable que está amarrado al piso y luego se sujeta a la parte más alta de la torre. Según los datos, tenemos que la torre completita mide 15 metros de altura
También tenemos que el ángulo que se forma entre la torre y el cable es de 32 grados. Y nos piden determinar cuál es la longitud del cable, que señalaremos con X. Si observamos, se puede formar un triángulo rectángulo. Y en este caso, la longitud del cable X sería la hipotenusa, ya que es el lado que está justamente frente al ángulo recto. El lado que está justamente frente a 32 grados sería el cateto opuesto, pero no lo utilizaremos, ya que el de 15 metros sería el cateto adyacente, ya que es el otro lado que está junto al ángulo de 32 grados. Entonces tendremos que utilizar la hipotenusa, que es X, y el cateto adyacente, que es 15 metros. Siendo así, recordemos las razones trigonométricas, y aquella que relaciona cateto adyacente e hipotenusa vendría siendo coseno. Así que realizando las sustituciones tenemos que coseno de 32 grados es igual a cateto adyacente, que es 15, entre hipotenusa, que es X. Para despejar la X, lo que tenemos que hacer es, como la X está dividiendo, pasa multiplicando. Y nos queda X por coseno de 32 grados igual a 15. Ahora, como coseno de 32 grados está multiplicando la X, pasaría dividiendo del otro lado. Y obtendríamos que X es igual a 15 entre coseno de 32 grados. Lo cual, al hacer la división, nos daría que X sería igual a 17.6876 metros. Entonces, la longitud del cable es 17.6876 metros. Cool, ¿no? Analicemos este quinto ejemplo. El problema señala que desde el punto más elevado de una torre, el ángulo de depresión a la cima de un edificio es 36 grados. Además, la distancia de separación entre la torre y el edificio es 13 metros. Si la torre mide 25 metros, ¿cuál es la altura del edificio? En este caso, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la torre es más alto que el edificio, ya que desde la torre se observa hacia abajo con un ángulo de depresión hasta ver la cima del edificio. Entonces tenemos que colocar primeramente la torre y el edificio, pero la torre debe ser más alta. Entonces, una vez que tenemos colocados los dibujos, colocamos ahora los datos. Primeramente trazamos el ángulo de depresión que se forma con la línea horizontal y la línea visual hacia abajo, con el que se ve la cima del edificio. Entonces, esta es una abertura de 36 grados. También tenemos que la distancia entre la torre y el edificio es de 13 metros. Y que la altura total de la torre es de 25 metros. Nos solicitan determinar cuál es la altura del edificio. Para ello, podremos observar aquí que en la parte de arriba se forma un triángulo rectángulo, en donde el lado que está justamente frente al ángulo de 36 grados es el cateto opuesto. El lado que está justamente frente al ángulo recto sería la hipotenusa. Y en consecuencia, el lado que está en la parte de arriba, junto con el ángulo de 36, sería el cateto adyacente, el cual tiene que medir exactamente lo mismo que la distancia de separación entre la torre y el edificio, ya que son segmentos paralelos. Entonces el cateto adyacente mide 13 metros. Ahora, para poder determinar la altura, observemos lo siguiente. Si a la torre completa, a la medida de 25 metros, le restamos el cateto opuesto, pues ya podemos obtener cuál es la altura del edificio. Por ello, lo único que tendremos que hacer para calcular la altura del edificio será
a 25 metros le restamos el cateto opuesto. Así que calculemos el cateto opuesto. Como tenemos cateto adyacente y el cateto opuesto, recordando las razones trigonométricas, podremos darnos cuenta que debemos utilizar tangente, ya que tangente involucra cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, al hacer la sustitución de valores, tenemos que tangente de 36 grados es igual al cateto opuesto desconocido entre el cateto adyacente, que mide 13 metros. Para despejar el cateto opuesto, pasamos multiplicando 13 al lado izquierdo, y 13 por tangente de 36 grados será igual a 9.445. Por tanto, la altura del edificio será 25 metros menos 9.445 metros, dando un total de 15.555 metros. Genial, ¿no? Si el video les fue de ayuda, los invito a que me regalen un like, se suscriban al canal y compartan con sus amigos. Si tuviste alguna duda, colócala en los comentarios y con gusto te responderé. Bye bye, hasta la próxima.